Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Nos acompaña en este día la diputada Macarena Gelman del Frente Amplio. Diputada, usted entrega el grupo que el presidente Vázquez organizó para seguir trabajando en el tema de verdad y justicia en los diferentes ámbitos que se han generado desde varios años hasta acá. Si en algún momento se planteara que para obtener más información o la información para llegar a encontrar a los desaparecidos, ¿eso implicaría una amnistía para quienes fueron los responsables? ¿Usted canjearía una cosa por la otra? Amnistía no. No. Creo firmemente que si hay algo que puede de alguna manera no sanar, pero aliviar lo que ha sido esta situación tan aberrante que ocurrió con nuestros compañeros detenidos y desaparecidos, pero también con presos políticos, también no solamente los detenidos desaparecidos, sino lo que vivió la sociedad uruguaya. La justicia tiene que actuar. Y quien cometa delitos tiene que ser juzgado y tiene que ser condenado. Después, respecto, pero no adelanto ninguna posición porque en realidad digo, ese hecho no está planteado, digamos. Después en lo que tiene que ver con las condiciones de cumplimiento de las penas y todo, creo que es otra discusión. Quizás sí estaría dispuesta a prisión domiciliaria usted. No sé. Se tendría que dar esa discusión, pero digo que es algo que por lo menos me parece que amerita una discusión. Ahora, ¿Pero la usted justicia... personalmente la llevaría a esa? ¿Le dicen información a cambio de prisión domiciliaria? Bueno, depende. Es muy difícil hablar sobre una situación tan hipotética porque en realidad hasta ahora no ha sido planteado La nada de biología eso. influye, los años se van yendo y las personas se van yendo de este mundo. Y la información quizás también se esté yendo. Sí, la información quizás también se esté yendo, pero yo creo que ahí hay, y siempre por lo menos es una idea que yo he tratado de combatir, es la idea de que si los responsables no hablan no vamos a obtener ningún tipo de información. No, pero quizás falte una específica para llegar a partes de esa verdad. Sería más fácil. Ahora, yo no puedo dejar de pensar que hubo larguísimos años en este país donde hubo, no digo que la impunidad haya cesado, creo que la impunidad no la hemos podido derrotar totalmente, que hemos trabajado en ese sentido. ¿Faltan personas para ser procesadas, dice usted, por eso? Sí, pero es mucho más, la impunidad es mucho más que las personas o de cuántos procesados hay o cuántos condenados hay. ¿En qué Tiene que ver tiene que ver con prácticas cotidianas, tienen que ver con bueno, que si quienes cometieron crímenes tan aberrantes no han atravesado aún un proceso judicial o eso no ha sido materia de consideración a nivel de la justicia, por lo menos es un mal ejemplo. O sea, por eso, por las personas que aún no han pasado por la justicia, lo dice usted. No solamente por eso. Doy un ejemplo. A ver. No solamente por eso. Porque todo esto genera también una cultura en torno a eso. Entonces, el indicativo no es solamente es qué procesos judiciales tenemos, qué calidad tienen esos procesos judiciales, cómo se transitan. Yo por lo menos insisto siempre en que la condena es el resultado de un proceso, que cómo se transita ese proceso también importa. ¿Qué le gustaría que hubiera en ese proceso para que fuera mejor que lo que vea usted ahora? Bueno, para empezar están llevando demasiado tiempo, eso no es una noticia para nadie y tampoco creo que sea una noticia únicamente para este tipo de crímenes, pero bueno, creo que pero los eso procesos le pasa han a sido todas las personas en Uruguay. Por eso mismo estoy diciendo que no es, pero no, eso no significa que debiera ser así. Yo estoy hablando de esta parte específica. Claro. Ahora, es aplicable a todo, sin duda. Creo que... ¿Pero usted ve que el Poder Judicial quiere llevar lento estos temas por algún motivo en particular? Yo no sé si quiere llevarlo lento por un motivo en particular. Lo que está a la vista es que esto ha sido especialmente retrasado. O sea, ¿hay intencionalidad entonces? Creo que tiene que ver con esa cultura de la impunidad también. Creo que la ley de caducidad, si bien hoy no se aplica, tuvo su efecto, que no fue solamente un efecto concreto sobre las causas judiciales, sino que fue un efecto, operó como una especie de muro invisible, donde muchas personas ni siquiera lo denunciaban.
porque ya sabían que eso no iba a caminar. Entonces, ya de plano estábamos restringiendo, digamos, esa capacidad. Pero para usted no es casualidad, entonces, esta lentitud en este tipo de temas de Poder Judicial. No es así. Digo, habiendo sorteado en los últimos años el obstáculo de la ley de caducidad, y bueno, lo que no significa que no haya dejado su efecto, me parece que es un síntoma que obviamente no fue, el Poder Judicial lo refleja. Ahora, pero hubo una decisión política. ¿Qué gana el Poder Judicial haciendo más lento estos procesos? Bueno, precisamente lo que te estaba diciendo recién es que no atribuyo únicamente al Poder Judicial en sí como poder aislado. Pero el que dirige un proceso del Poder Judicial. No, está bien, es el que dirige un proceso. Pero recordemos también que había una ley que habilitaba al Poder Ejecutivo a resolver si ese proceso se llevaba a cabo o no a nivel judicial, con una injerencia clarísima en la separación de poderes que tanto se invoca, por lo cual no era únicamente una cuestión. Digo, los integrantes del Poder Judicial no son personas aisladas de la sociedad. Y creo que la cultura de la impunidad, que lo que vivió la sociedad uruguaya y lo que se impuso como política de silencio, de no precisamente no atender estas situaciones y dilatarlas, también tuvo su contraparte, digamos, o su expresión en el Poder Judicial. O sea que el Poder Judicial termina siendo cómplice de una cultura de impunidad. ¿Y sí? ¿Y eso habla de democracia en un país? Y bueno, a mí me parece que no. Entonces tenemos un Poder Judicial que no es democrático. Tenemos un Poder Judicial que no es democrático. Para empezar, por cómo se eligen los jueces. ¿Y si los no jueces integrantes de la Suprema Corte. ¿Y si no es democrático, qué es? Bueno, tenemos una forma de selección que prácticamente se decide entre cuatro paredes, sin ningún tipo de visibilidad pública, donde la sociedad no tiene participación. Creo que no... O sea, para usted el Poder Judicial uruguayo no da garantías a las personas. Estamos hablando de dos cosas distintas. Sí. Una cosa, porque el tema de las garantías, yo hablé de que hay una situación que vivió la sociedad, de la cual fue cómplice el poder político. Y estamos hablando de una sociedad, no estamos hablando de que las personas integrantes del Poder Judicial sean individuos aislados de una sociedad. Y que eso tuvo su expresión en el Poder Judicial también, como lo tuvo en el Poder Ejecutivo, como lo habrá tenido en el Poder Legislativo. O sea, eso es una expresión social, general, que ocurrió y pasó por el camino que se eligió. Que si bien en ese momento puede haber parecido el más adecuado, si estamos a más de 40 años hablando de esto, está claro que no tuvo el éxito que por lo menos se pensó que podía tener. Pero por eso le pregunta, ¿pero usted le da garantías al Poder Judicial? Entonces, yo no estoy hablando de que el Poder Judicial no dé garantías. Yo estoy hablando de que la forma de selección, para empezar, de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, no es una forma muy democrática, que digamos. Es una expresión al máximo de la democracia representativa, donde se selecciona y el proceso de selección, y de hecho muchas organizaciones sociales están reclamando hoy en día que ese proceso cobre una visibilidad, que quienes, en definitiva, quienes nos van a juzgar, quienes van a resolver sobre nuestros conflictos, por lo menos sepamos quiénes son, sepamos qué han hecho, sepamos cuáles son evidentemente a través de las sentencias uno puede ver cuál es. ¿Usted pretendería votarlos como pasa en algunos países? En algunos países los jueces se votan. Yo pretendería votarlos, creo que hay pasos intermedios, pero sí, yo lo vota la gente, no en el Parlamento, lo vota la gente, idealmente preferiría votarlos. Ahora, en esta situación, digamos, me doy por satisfecha si podemos hacerlo un poquito más transparente. Si en algún momento llegan a encontrar a los responsables de la desaparición de su mamá, específicamente hablando, cuando el 17 de septiembre del 2015 estuvo en nuestro programa Javier Miranda, que a él sí encontraron los restos de su papá, y él en la entrevista dijo que sabe quién fue quien cometió ese hecho, más allá de que hay procesamientos y más al respecto, él dijo, yo estoy dispuesto a perdonar. Si a usted le pasa lo mismo y encuentran los restos de su mamá, ¿está dispuesta a perdonar? No lo sé. Para empezar, si me piden disculpas. No lo sé.
Creo que el perdón, bueno, las disculpas por las disculpas no alcanzan, ¿no? Yo sobre esto, y básicamente cuando se dio la discusión en lo que iba a ser el acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Uruguay en la desaparición de mi mamá, yo específicamente señalé que no quería un acto de perdón para empezar porque no había arrepentidos, o por lo menos no habían arrepentidos que se hubieran expresado. Esa situación se mantiene. Yo no puedo decirte qué voy a sentir el día que sepa quién fue. Si bien tengo datos bastante precisos, o sea, tampoco es que no tengo ningún tipo de información. Obviamente hace falta probarlo. Yo no estuve en esa situación y no sé si podría perdonar. Pero, digo, no. Creo que de hecho son cosas que son imperdonables. Creo que la única manera de aliviarlas de alguna manera es intentando reparar ese daño. Pero tiene reparación. Y para empezar, reparación completa no, pero para empezar el hecho de saber la verdad y el hecho de que haya un proceso judicial donde la justicia se expida en relación a los hechos ocurridos es la primera y la mínima, la imprescindible reparación que uno pretende. ¿Se puede dar la página con cosas imperdonables? ¿Se puede dar vuelta una página? Respecto de las páginas, creo que no. Por ahí siempre se dice que las páginas no se pueden dar vueltas sin leerlas, por lo menos. Yo creo que determinadas acciones que el Estado uruguayo debe encarar, creo que hay condiciones para poder avanzar en ese sentido. Y creo que en definitiva va a ser lo que dé ese estado bueno, por lo menos de poder aliviar mínimamente heridas muy profundas. ¿Coincide con Mujica que esto se termina el día que se mueran todos los protagonistas de aquella época? Nada. Para nada. Entonces nunca se termina. Para nada. Va a depender de las respuestas. Pero si las personas se van yendo y las respuestas no aparecen, esto va a seguir. Pero hay generaciones que siguen. Yo por lo menos no pienso que el mundo se termina conmigo. Y aunque un día usted no esté, esto puede haber una vuelta de página que termine este tema, dice. No necesariamente. ¿Están los nietos españoles reclamando todavía? Por eso le pregunto. Y no. Yo no puedo pensar y quisiera pensar que no es así. Creo que hay que la única forma de poder superar o aliviar esta situación es haciéndose cargo. Entonces, creo que hasta que eso no ocurra de una manera lo más sana posible, va a ser muy difícil. Y la verdad se va a seguir reclamando siempre. Diputada Macarena Herman del Frente Amplio, gracias por ser parte de Quién es Quién. Muchas gracias a usted. Gracias a usted por acompañarnos en un programa más. Le recordamos, como siempre, de Quién es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.